bien, buenas noches amigos. Eh, un agradecimiento a Gaceta Laboral por esta nueva oportunidad de estar frente a ustedes para abordar un tema interesante. Tiene que ver con una de las facultades más delicadas en su ejecución por parte de un empleador. Como ustedes saben, entre trabajador y empleador, en el ámbito de una relación de trabajo subordinado, se establece un vínculo de subordinación jurídica. Subordinación que no implica sumisión. Es decir, no es la persona la que se pone a disposición de un tercero llamado empleador, sino es su fuerza, su energía de trabajo, la que se pone a disposición de la organización, fiscalización, control y eventualmente sanción por el incumplimiento de las obligaciones por parte de un trabajador. El modo en que se relacionan el poder de dirección del empleador y los derechos, no solo laborales, sino los derechos que le corresponden a un trabajador en su condición de persona humana, es una relación de tensión, de mucha tensión. Ni más ni menos. Hay una relación entre alguien que tiene como patrimonio su energía de trabajo que pone a disposición de un tercero, y este tercero que organiza el emprendimiento empresarial y como parte de esos elementos con que cuenta está la prestación de los servicios subordinados del trabajador. Esa relación, lamentablemente, y creo que naturalmente, no es pacífica, está sujeta a desbordes en uno y otro lado. Los desbordes o incumplimientos por parte del trabajador califican de incumplimientos o de faltas laborales, algunas de las cuales tipifican como faltas graves que conllevan el despido, y los desbordes por parte del empleador tienen que ver con un ejercicio irregular, ilegal, inconstitucional muchas veces, abusivo también, del poder de dirección del que goza por este vínculo de subordinación. Entonces, quería incidir en esta relación tensional que, como consecuencia del vínculo de subordinación, existe entre el ejercicio del poder de dirección por parte del empleador y los derechos de un trabajador. Bien, hoy día vamos a referirnos precisamente al poder sancionador del empleador. Comencemos recordando que el poder de dirección del que goza el empleador se funda, se sustenta, incluso a nivel constitucional, en la libertad de empresa. La libertad de empresa tiene reconocimiento constitucional, ¿no? La libertad de empresa nos remite a la libre dirección de la actividad empresarial. Esto supone que el empresario goza de facultades para que dentro del marco del ordenamiento jurídico, eso es importante, este poder, reitero, del empleador no es un poder sobre la persona, ni es un poder ilimitado. Es un poder enmarcado por el ordenamiento jurídico. Así nació la disciplina del derecho del trabajo. Antes de su surgimiento, este poder material de un empleador en relación con el trabajador era ilimitado. De ahí que la jornada, comenzaron limitándose la jornada de las 8 horas, histórico hito en la evolución del derecho al trabajo, o también los temas de seguridad y salud en el trabajo, temas que hoy están muy en boga a raíz de lamentables sucesos. La precarización de las condiciones conforme a las cuales se brinda estos servicios, el límite a que exista seguridad y salud, son fruto, consecuencia de estos límites, de este ordenamiento jurídico que trata de encauzar esta relación laboral dentro de marcos de dignidad y reconocimiento de los derechos de los trabajadores. Pues bien, sí existe libertad de empresa, sí tiene esta un anclaje constitucional, hasta ahí estamos de acuerdo, pero también tiene límite, ¿correcto? Bien, ya a nivel no constitucional, como es el de libertad de empresa, sino a nivel legal, la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, que tiene una regulación no necesariamente integral de en lo que corresponde al poder del empleador, ni siquiera es definido el empleador en la ley. Sin embargo, sí tiene un artículo 9 que nos sirve de pauta legal. El artículo 9 establece
que por la subordinación, un trabajador presta sus servicios bajo la dirección de su empleador, correcto, eso lo venimos repitiendo, y le reconoce esta ley que el empleador cuenta con facultades para normar reglamentariamente las labores. ¿Cómo se ejercita eso normalmente? A través de directivas, de lineamientos, de órdenes o más propiamente a través del reglamento interno de trabajo o del reglamento de seguridad y salud en el trabajo, por ejemplo. Y no solamente norma o reglamenta las labores, también dicta órdenes necesarias para la ejecución de las mismas, sanciona disciplinariamente dentro de los límites de la razonabilidad cualquier infracción o incumplimiento de las obligaciones a cargo del trabajador. Se entiende que si está en posición, el empleador, digo, de sancionar disciplinariamente, es porque también cuenta con el poder de fiscalización o control, que en esta definición no aparece explícito, ¿no? Porque habla de dictar órdenes y sancionar, pero luego de que dicta las órdenes, el poder de dirección del empleador se manifiesta en la fiscalización de que esas órdenes que ha dictado se cumplan. Es un aspecto que no se advierte en esta definición del artículo 9, pero que evidentemente resulta incuestionable el poder de, o sea, no es que solo da la orden, sino que compete válidamente a un empleador fiscalizar, supervisar que esas órdenes que ha impartido se ejecuten correctamente. Porque si no, ¿de qué otra manera podría ejecutar un poder de sanción? Por ejemplo, vinculado a inconductas si no hay fiscalización, vinculado a incumplimiento de funciones si no hay fiscalización. Es evidente que la facultad de fiscalización o de control forma parte integrante del poder de dirección de un empleador y que también, por cierto, está sujeto a límites. Bien, seguimos con lo de las facultades del empleador. ¿Cuáles podrían ser estos límites para el ejercicio del poder de dirección de un empleador? Por ejemplo, la actividad para la cual se ha contratado al trabajador. Si me contratan para desempeñar unas funciones determinadas, se entiende que es en ese ámbito en el que yo voy a desarrollar mis labores. Pero ¿qué viene ocurriendo? Vienen ocurriendo algunas distorsiones que vienen generando muchas dificultades. El empleador contrata para un puesto determinado. Ese puesto tiene un perfil. Abro un paréntesis. A propósito de la reciente ley de igualdad salarial que obliga a los empleadores a elaborar cuadros de categoría y funciones y a elaborar políticas salariales, a propósito de ello, las empresas están revisando sus manuales de organización y funciones, sus perfiles de puesto. ¿A qué me refiero? Al listado de funciones propias de ese puesto para el cual ha sido contratado el trabajador. Pues bien, ¿qué problemas acarrea para un empleador cuando dicta órdenes que hacen que el trabajador se salga de ese marco de funciones que le han sido establecidas con ocasión del puesto que desempeña? Por ejemplo, un riesgo muy alto es que ocurra un accidente de trabajo. Si el trabajador, si acaece, si sucede un accidente de trabajo y se comprueba que el trabajador estaba desempeñando funciones que no eran compatibles, digamos, que no le correspondía realizar, ahí el empleador podría verse en problemas porque al ejecutar el trabajador labores para las cuales no fue contratado y probablemente tampoco capacitado, la empresa no podría argumentar alguna impericia, imprudencia por parte del trabajador en la medida en que le dio órdenes al trabajador que escapaban de las funciones para las cuales fue contratado y se entiende para las cuales fue capacitado. Entonces, estas funciones pueden cambiarse así muy libremente. Por lo menos hay quienes consideran que las funciones para las cuales me contratan forman parte de ese núcleo de condiciones de contratación que no pueden ser modificadas unilateralmente por parte del empleador, salvo que haya un acuerdo. Yo estoy muy cercano a esa posición.
Ahora, es verdad, hay algunos empleadores que para salvar la posibilidad de que se argumente que están dando órdenes por fuera de las funciones para las cuales contrató a un trabajador, eh, ponen en el contrato de trabajo un enunciado sobre las obligaciones principales y en un artículo, y en un literal o un inciso del listado de funciones le ponen a modo de cajón desastre una cláusula que dice y cualquier otra labor conexa con las funciones del trabajador. Entonces, de esa manera, algunos empleadores consideran que pueden casi cambiar incluso sustancialmente las funciones para las cuales fue contratado un trabajador. Un trabajador evidentemente no le conviene aceptar pacíficamente estos cambios de funciones en la medida en que luego podría ser evaluado su desempeño conforme a funciones para las cuales no fue contratado, eventualmente para las cuales no tiene los requisitos, la pericia ni el entrenamiento adecuados. Entonces, cuidado que ese cambio de funciones que un empleador puede entender que se da en el marco de su potestad de dirección o del jus variandi, ¿no? Cuidado que pueda ir generando y motivando una eventual demanda o denuncia del trabajador en el sentido que están alterando de manera unilateral y arbitraria aspectos sustantivos de su vínculo laboral. Claro, imagínense que a un trabajador le cambian de funciones radicalmente y luego lo evalúan de acuerdo a esas nuevas funciones que le han sido intempestivamente cambiadas. Claro, es posible que en la evaluación no le vaya bien, pero es justamente porque lo están evaluando de acuerdo a unos estándares para los cuales él no contaba ni con la formación ni con la capacitación correspondiente. También en este ámbito del jus variandi o de poder del empleador para alterar, modificar no sustantivamente las condiciones contractuales, está el tema del cambio de locación, es decir, del cambio de lugar de la prestación. Y ahí pueden haber cambios horizontales o incluso cambios verticales. Me refiero a que un trabajador puede haber sido contratado para desplegar sus tareas en un determinado sucursal en la ciudad de Lima y de pronto recibe un memo de la dirección de la empresa que por razones de organización considera pertinente trasladarlo a un lugar absolutamente distante, etcétera, etcétera. Entonces ahí puede haber problemas en el sentido que el trabajador considere que le causa un perjuicio la distancia, por ejemplo, en la medida en que antes estaba más cerca de su domicilio, o que el cambio de la locación, es decir, del lugar de la prestación de trabajo, también puede alterar o interrumpir u obstruir otras labores que el trabajador desarrollaba, por ejemplo, una maestría, una capacitación o su propia vida familiar. Muy bien. Respecto a la facultad del empleador, también conviene recordar que los derechos que le corresponde al trabajador y que deben ser respetados por el empleador al ejercitar su poder de dirección, no solamente son aquellos que conocemos como típicamente laborales, es decir, aquellos que surgen de la condición de trabajador, derechos individuales, derecho a la estabilidad laboral, derechos económicos, derecho a las utilidades, derecho al pago de gratificaciones, o a la CTS, o derechos de naturaleza sindical, ¿no? A organizarse colectivamente, a desarrollar una huelga, o el acceso a la seguridad social. No solo ellos, sino el trabajador antes que ser tal es persona humana. Y por tanto, ya desde hace un tiempo, digamos, quizás en doctrina, 20 años, se ha consolidado, y así también lo reconoce el Tribunal Constitucional peruano, se ha consolidado el concepto de derechos inespecíficos laborales. Es decir, cuando el trabajador ingresa al ámbito laboral, no se despoja de su condición de persona,
y por tanto no solamente puede exigir él que en el marco de la relación laboral se respeten sus derechos de naturaleza estrictamente laboral, como acabamos de repasar, sean individuales o colectivos o de seguridad social o de seguridad y salud en el trabajo. No solo ello, también tiene derecho a ejercer en el marco del orden jurídico los derechos de cualquier ciudadano, derecho al libre pensamiento, a la libertad religiosa, derecho al secreto de las comunicaciones, derecho a la dignidad, etcétera, etcétera. Derechos que se le llama en doctrina inespecíficamente laborales, porque a diferencia de los que enumeré anteriormente, este abanico de derechos nace como condición de persona humana y no necesariamente como condición solo de trabajador. Pues bien, vamos situándonos en el tema, en la facultad sancionadora. Ojo que el punto de mayor contundencia del ejercicio de la facultad sancionadora es ni más ni menos que el despido. Por eso prestemos mucha atención a esta facultad. La facultad sancionadora, en manos del empleador, puede generar el efecto de extinción de la relación laboral. Y que más allá de significar la culminación de una relación jurídica, lo que más nos interesa es que el impacto en la vida de una persona llamada trabajador, que es la de quedar al margen de su empleo, y que, como sabemos, la mayor parte de los seres, de las personas, nos valemos del trabajo para nuestra subsistencia, para tener los medios de subsistir y mantener a nuestra familia. Por tanto, resulta delicado y debe ejercitarse con mucha prudencia esta facultad sancionadora que legítimamente le corresponde ejercer a un empleador. Esta facultad sancionadora, por tanto, debe ejercerse dentro de ciertos límites que, de no cumplirse, devienen en inválida las sanciones que puede imponer un empleador. Los principales límites que podemos reconocer al ejercicio de la potestad sancionadora son los de tipicidad, no bis in idem, que es decir, no volver a sancionar doblemente por una inconducta que ya fue sancionada, el principio de inmediatez y el de razonabilidad. Vamos a explicar cada uno de ellos. El principio de tipicidad, ¿a qué nos referimos? A que las faltas graves, o las faltas graves, sea por conducta, o las situaciones vinculadas a la capacidad del trabajador, que también legitiman a un empleador para invocar la posibilidad de romper el vínculo laboral, deben estar expresamente tipificadas. ¿A qué nos referimos con ello? A que cuando el empleador pretende ejercer su poder disciplinario e imputar a un trabajador que éste ha incurrido en una de las causales de falta grave, esta falta grave debe estar tipificada como tal, ¿correcto? En este caso, las faltas graves están expresadas en el artículo 25 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Y el principio de legalidad nos habla de tres manifestaciones o ámbitos. Que las faltas graves deben ser definidas en el ámbito de una ley material, sea ley formal emanada del Congreso de la República, sea un decreto legislativo, que es cuando el Poder Legislativo delega en el Ejecutivo parte de sus funciones. Se discute si a través de un decreto de urgencia que debe regular materia económica y financiera pudiera afectarse. Sería, en mi opinión, incompatible y por tanto no debería regularse a través de decretos de urgencia materia tan delicada como el establecimiento de las faltas graves que acarrean el despido de un trabajador. Esta ley debe ser escrita, ¿correcto? Y debe
tener una redacción que permita tanto al trabajador tener predictibilidad, que la conducta que se describe, que acarrea el despido, sea bien definida y que le permita a él saber que si incurre en esa situación que describe la falta grave, él podría perder el empleo al ser despedido válidamente. Y también le sirve al empleador para saber si cuando va a ejercer su poder disciplinario a través de un proceso de despido, si los hechos que él considera constituyen una falta grave, encuadran en la descripción de la falta grave prevista en la ley. Ahora, es verdad, las descripciones, y eso no solamente se da en el ámbito laboral, las descripciones de los tipos ocurre en el derecho penal y en el derecho administrativo sancionador y también en el ámbito del derecho privado, no siempre una fórmula, una regulación, la descripción de una falta grave no siempre resulta pacífica, porque la vida laboral también, se ve intervenida por el uso de las tecnologías, por los cambios de las costumbres sociales, etcétera. Y por tanto, una redacción inicial que describe una falta grave puede, digamos, válidamente recibir interpretaciones distintas en tiempos históricos distintos. Y es por eso importante estar atentos a cómo la jurisprudencia interpreta de acuerdo a un contexto histórico actual, los alcances de un texto normativo, entre ellos el tema de las faltas graves. La redacción a veces también de las normas crean confusión y por tanto viene siendo la jurisprudencia, para los amigos que quizás no sean abogados, jurisprudencia son es una fuente del derecho porque son fallos reiterados en un cierto sentido, muchos de los cuales crean en algunos casos expectativas y en otros, al ser precedentes vinculantes, crean casi una certeza de que una norma va a ser interpretada en un sentido expreso específico.